Muy bien, hermanos. Vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección de Dios. Padre amado que estás en los cielos, queremos alabar tu nombre una vez más. Ya hemos cantado, ya hemos oído cantar. Ahora abrimos nuestro corazón. Suplicamos que tu Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer, que sabe hacer. Preparar nuestra mente, iluminar nuestro entendimiento, de manera que tu palabra, cayendo en tierra buena, produzca frutos para vida eterna. Eres grande, oh Dios, eres todopoderoso, soberano, pero al mismo tiempo eres un Padre de amor, de misericordia, de gracia. Esta mañana estamos aquí reunidos, reconociendo tu poder, y suplicamos que nos hables a través de un instrumento humano, pero que la palabra de Dios sea abierta y tu mensaje llegue claro a nuestra vida. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, estamos llegando al fin de una semana bendecida. Dios ha sido bueno en todos los lugares por donde pasamos. La gente con hambre de la palabra de Dios, deseosa de escuchar hablar del Señor Jesús, ha llenado estadios, ha llenado coliseos. Anoche nos sentimos un poco tristes porque había gente sufriendo afuera sin poder ingresar, sin poder entrar. En Trujillo, que fue el lugar donde más gente se reunió, había procesión, había partido de fútbol y sin embargo en el estadio no cabía una sola persona más. Lo que emociona es cómo en la hora del llamado las personas van adelante. Las personas creen en Jesús, confían en Jesús. De repente entienden la belleza del Evangelio y se entregan al Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad no deja de ser diferente. Miren, la iglesia está completamente llena. Yo sé que hay gente que está estudiando la Biblia, que está conociendo el Evangelio. Algunos inclusive en la hora del llamado ya podrían bautizarse porque ya vienen estudiando la Biblia. Otros naturalmente esta mañana responderán al llamado, pero todavía no podrán bautizarse porque están comenzando a estudiar la Biblia. De tal manera que mi mensaje no puede ser un mensaje complicado, porque aunque hay gente que conoce mucho la Biblia, hay gente que no conoce, y tengo que tratar de alimentar más a los niños espirituales. Y entonces vamos al texto bíblico, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. He pedido que coloquen el texto en la pantalla. Voy a leer solamente el versículo 27 y después les voy a contar el contexto de la historia para entrar en detalles del texto. Miren lo que dice el versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿En qué circunstancias sucedió esto? Entonces ahora les voy a contar el contexto de manera general. Pablo estaba en una ciudad llamada Troas cuando tuvo un sueño. Un ángel se le apareció en visión y le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Él estaba pensando retornar, pero al recibir este llamado divino, llegó a la ciudad de Neápolis, hoy día
es el puerto de Kavala. Llegó allí y más o menos a unos 25 kilómetros se encontraba la ciudad de Filipos. Dios fue muy bueno con Pablo y Silas en Filipos, pero sucede que ahí en la ciudad había una joven que era poseída por el demonio y que adivinaba cosas, la gente se impresionaba. Y había gente muy inteligente, muy hábil, muy así deseosa de ganar, que prácticamente lo había esclavizado. Esa gente cobraba dinero por la adivinación de esta joven. El dinero era para ellos, no para ella. Pero entonces esta mujer estaba perturbando a los apóstoles y pues el poder de Dios es grande. Miren, quiero decirles una cosa. El enemigo es real. No es una imaginación. El diablo no es una idea. Es una persona. Fue un ángel extraordinario. Se rebeló, siguió su camino egoísta, se apartó de Dios. Pero él vive. Y engañó a la tercera parte de los ángeles. Y hoy día, ¿qué hacen esos tantos ángeles? Se disfrazan de una cosa, de platillo volador, se disfrazan de fantasma, se disfrazan de alma penada, de condenado, de lo que ustedes crean, pero viene a engañar, viene a seducir. Entonces con el enemigo no se juega. Ten un poco de respeto, no respeto en el sentido de reverencia, sino de temor. No entres por entrar al terreno del enemigo. Pero por otro lado, ten en cuenta que tu Dios es poderoso y que el enemigo no puede hacerte nada. No tengas miedo de atravesar por un cementerio a medianoche, porque ten miedo de los vivos, porque los muertos ya descansan. Su cuerpo está en la tierra, el soplo volvió a Dios. No hay alma penada, no hay fantasma. Todos esos son engaños que el diablo usa para seducir, para mentir, para torcer la vida de mucha gente inocente. En aquella ocasión, la mujer estaba perturbando el ministerio de Pablo y Silas, y pues con el poder de Dios, el diablo fue expulsado de la vida de esta joven. Y al ser expulsado, ella ya no podía adivinar. Y al no poder adivinar, pues ya no le servía a los que ganaban dinero con el trabajo de la niña. Entonces ellos fueron a las autoridades y se quejaron de Pablo y Silas, acusándolos de muchas cosas. Y fueron aprisionados. ¿Por hacer qué? Por predicar el evangelio. Y encargaron al carcelero colocarlo en la celda del fondo y amarrarlo bien con grillos. Y lo amenazaron al carcelero: si ese hombre huye, si esos dos hombres huyen, tú las vas a pagar. Y ahí estaban. Estoy contándoles el contexto. Era medianoche. Pablo y Silas con las espaldas sangrando, porque antes de colocarlos en la prisión los habían azotado, doliendo. Querido, hay una cosa. Mientras vivamos en esta tierra, mientras peregrinemos en este mundo, muchas veces nuestras espaldas van a sangrar. Muchas veces el dolor nos va a tocar, aunque estemos haciendo la voluntad de Dios. Yo diría más, justamente por hacer la voluntad de Dios, despiertas la ira del enemigo. Y a los que se van a bautizar, les voy diciendo, prepárate. Porque si tú crees que la vida cristiana es un mar de rosas, donde todo te va a salir bien, no estás teniendo una visión correcta del evangelio. Al entregarte a Cristo, vas a tener un Dios todopoderoso a tu lado.
miles y miles de ángeles para protegerte, defenderte, darte fuerza para continuar el camino. Pero que el enemigo va a venir con todo encima de ti, sí, prepárate, puede ser que sí. ¿Por qué Pablo y Silas estaban presos? Por predicar el evangelio, por hacer la voluntad de Dios, por expulsar un demonio. Estaban a medianoche con las espaldas sangrando, pero cantando. Estaban de noche con las espaldas sangrando, pero cantando. Aquí hay una verdad interesante. Mientras peregrines por el desierto de este mundo, no eres inmune al dolor. El dolor te puede alcanzar porque vives en un mundo de dolor. El dolor muchas veces es inevitable, pero el sufrimiento, que es rumiar el dolor, el sufrimiento es una opción. Tú sufres porque aceptas acariciar el dolor. El sufrimiento es el estar rumiando el dolor. Pero ¿qué hago si mi esposa falleció? Si mi hijo descansó, si estoy con cáncer, si he perdido el empleo, ¿debo alegrarme? No, querido, no debes alegrarte. Pero no puedes estar pensando en lo que te sucedió y pensando. Levanta tus ojos al cielo, clama a Dios. Estás herido, con las espaldas sangrando, pero canta. Eso es lo que hacían Pablo y Silas. Porque si ya estás con las espaldas sangrando y te pones a lamentarte, vas a sufrir más. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. Entonces, Pablo y Silas estaban cantando, y cuando tú en medio del dolor, en medio del sufrimiento, alabas a Dios, cantas a Dios, va a suceder algo extraordinario, porque Dios se alegra con la alabanza, con el loor de sus hijos. Aunque estés sufriendo, si tú cantas a Dios, si tú alabas a Dios, si tú levantas las manos al cielo y le dices: Señor, estoy sufriendo, me duele, no quisiera sufrir, pero ya que el dolor sufrió, ayúdame a alabarte en medio del dolor, va a suceder algo extraordinario. Dios no permanece inerte, no se cruza de brazos. Él es un Dios vigilante. Él conoce los detalles de tu vida. No hay nada oculto para Él. Tal vez el drama que estás viviendo lo guardas como un secreto en tu corazón y nadie sabe, pero Dios sabe. Aprende a alabar a Dios en medio del dolor, en medio de las lágrimas. Y si tienes que cantar llorando, llora, pero canta. Alaba el nombre de Dios. Él te ama mucho, y si permite que el dolor llegue a tu vida es porque Él tiene algún motivo que tú no entiendes hoy. Dios te ama y quiere prepararte y quiere hacerte crecer. Estudiamos en la lección de la escuela sabática la figura del destetado, del desmamado. Es una figura interesante. ¿Quién sufre más cuando un nené es desmamado? ¿La mamá o el nené? Claro, el nené quiere el pecho materno. Desde que ha nacido ha estado en el pecho materno. Pero la mamá sabe que llegó el momento de crecer, de avanzar. No puede estar mamando la vida toda. Tiene que ser desmamado. La mamá sabe y entiende, pero el bebé no sabe ni entiende.
Él solo llora. Pero ¿quién sufre más? Yo creo que la madre. Yo creo, porque yo soy hombre. Nunca di de mamar. Pero la madre me entiende. La madre sufre terriblemente al ver a su hijito llorando, pero sabe que tiene que llorar para crecer. Ese es Dios. ¿Tú crees que cuando tú sufres, Dios no está triste? No, Dios no quisiera correr, no quisiera auxiliarte inmediatamente, pero es necesario porque el dolor te forja. El fuego lapida el oro, purifica el oro. Tú eres oro, pero necesitas purificarte. Y el instrumento para eso es el dolor. El diablo inventa el dolor. El dolor nace en la mente del diablo. Pero ya que vivimos en este mundo y el dolor nos va a tocar, Dios utiliza el dolor como un instrumento de crecimiento. Imagina aquella noche Pablo y Silas cantando. De repente ocurrió lo extraordinario. Un terremoto. Las paredes temblaron. Algunos lados de la prisión cayeron. Y cuando el carcelero despertó, lo primero que pensó fue: los prisioneros se han escapado. Y si se han escapado, yo estoy mal, porque me han dicho que yo soy el responsable. Y si los dejé escaparse, ellos me van a matar a mí. Estoy perdido. Ya no hay solución. La única solución para mí es la muerte. Entonces agarró la espada y estaba para clavársela cuando oyó la voz de Pablo y Silas desde adentro que le dijeron: no te hagas daño, estamos aquí, no hemos huido. Voy a pedir ahora que vuelvan a colocar el primer texto, porque hay unas implicaciones interesantes que quiero extraer del texto. Despertando el carcelero. Cuando el carcelero despertó, claro, aquí está narrando la historia. Él estaba durmiendo, era medianoche, con el temblor todo, despertó. Pero nosotros podemos extraer una verdad espiritual interesante. Un día todos los seres humanos necesitamos despertar. ¿Despertar para qué? Para cobrar, para tener noción de la realidad. A veces caminas en la vida a la orilla del abismo, te vas a destruir, te vas a matar. El camino por donde estás yendo es un camino de muerte, pero no te das cuenta porque estás durmiendo. En algún momento de la vida tienes que despertarte, y cuando nos despertamos cobramos noción de la realidad. Solo que cuando tú no tienes a Cristo y cobras noción de la realidad, ¿qué es lo que dice? Y viendo las puertas abiertas, porque ahora ves la realidad, viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Y eso es lo que sucede con mucha gente. Al contemplar la realidad, arruinó la familia, arruinó los negocios, arruinó su propia vida física. Ahora está con cáncer, está a la orilla de la muerte. Ha tomado la vida toda y ahora está con cirrosis al hígado. De repente despierta. A veces los golpes de la vida, los terremotos de la vida son para que despertemos. Y cuando despierta, se da cuenta de su realidad, de su triste realidad. Y la primera idea que muchos tienen cuando no tienen a Cristo es que la muerte es la única salida. Me suicido, me quito la vida. Y ahora mira lo que dice el texto. Pensando que los presos habían huido. Pero ¿qué dice el texto siguiente, el versículo 28? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo. Claro que él gritó desde el fondo, pero aquí hay otra verdad que nosotros podemos extraer. ¿Acaso no apareció el tercer ángel en medio del cielo clamando a gran voz? Ahora está Pablo aquí clamando a gran voz. ¿Por qué? Porque ve un hombre que está para matarse.
Oh queridos, en el mundo hay mucha gente que no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir. Piensa que la única salida es hundirse en el mundo de las drogas, o de la bebida, o de la promiscuidad, o matarse, quitarse la vida. Y nosotros somos los Pablos y Silas modernos. Nosotros somos representados por el tercer ángel para proclamar a voz en cuello, para gritar el evangelio en el buen sentido, porque hay gente muriendo, y eso hemos comprobado esta semana. Miles de personas entregándose a Cristo, miles de personas que algunas de ellas nunca quisieron saber nada de Jesucristo, escucharon la voz clara del Señor Jesús diciendo: hijo, yo te amo, y fueron y se entregaron al Señor Jesús. Sigo leyendo el texto, versículo 29. Él, el carcelero, al oír la voz de Pablo y Silas, él entonces, pidiendo luz. Claro, el texto es una cosa, yo estoy sacando lecciones espirituales. Él pidió luz porque estaba oscuro, escuchó la voz y quería ver si los prisioneros estaban ahí, por eso pidió luz. Pero estaría mucho forzando el texto si yo dijese que cuando los pecadores despiertan porque oyen la proclamación clara del evangelio, inmediatamente se dan cuenta que necesitan luz. Y la luz es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Es la antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, no estoy forzando mucho el sentido del texto, aunque el texto es histórico, pero yo estoy sacando lecciones espirituales. Pidió luz y se precipitó adentro. Y cuando vio que los discípulos estaban ahí, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Versículo 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora vamos a analizar esta pregunta. El hecho de que el carcelero preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?, es una evidencia de que él se dio cuenta que estaba perdido. Él despertó, sus ojos se abrieron, la luz iluminó su entendimiento, y su primera pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque se sentía perdido, era consciente de que estaba perdido. ¿Y por qué? Porque él no tenía lo que los apóstoles tenían. Porque él, delante de una situación, quiso matarse, mientras que los apóstoles, con las espaldas sangrando, delante de la condenación, alababan el nombre de Dios y cantaban. Entonces él debe haber pensado: ¿pero qué tienen ellos que son capaces de cantar en medio del dolor? ¿Y qué me falta a mí? Que con un simple terremoto ya quiero matarme. Lo cierto es que él se dio cuenta que los discípulos, los apóstoles, tenían algo que él no tenía. Miren la responsabilidad que Dios nos da. Cuando caminemos por la vida, las personas tienen que ver por nuestra manera de vivir, de ser, de hablar, de conducirnos. Tienen que entender que hay algo en nosotros que no es normal, no es humano, es de Dios. El carácter de Jesucristo tiene que reflejarse en nuestra vida de tal manera que seamos el evangelio andando, el evangelio caminando. De tal manera que las personas vengan y digan: ¿qué tienes? Eres diferente, ¿por qué eres así? Señores, ¿qué haré para ser salvo? Esa pregunta revela que él era consciente de que estaba perdido. Esa pregunta también revela que él no sabía cómo se podía alcanzar la salvación. Por eso preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él era consciente de su estado de perdición
y no sabía cómo alcanzar la salvación. Es interesante que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, contó 3 parábolas. La parábola de la moneda perdida, la dracma perdida, que simboliza a todos los seres humanos que como una moneda están perdidos, pero no tienen conciencia de que están perdidos. Porque la monedita es una cosa, está pisoteada por los hombres, no se da cuenta porque es moneda, es cosa. Pero Jesús narró también la parábola de la oveja perdida. Y la oveja perdida simboliza a todos los que están perdidos, pero despertaron. Sus ojos fueron abiertos y se dan cuenta que están perdidos y quieren alcanzar la salvación, pero no saben cómo, no saben dónde, como la ovejita que se da cuenta que está perdida y bala, corre desesperada de un lado a otro, se da cuenta que está perdida, pero no conoce cuál es el camino que la va a llevar de vuelta a la casa. Hay mucha gente hoy día en el mundo que tiene conciencia de su estado de perdición y que quisiera hacer lo que sea para alcanzar la salvación, pero no conoce la palabra de Dios, no conoce el Evangelio. Yo estuve en un país de Europa, específicamente Portugal, en el santuario de Fátima, y vi con mis ojos gente caminando de rodillas, gente avanzando de rodillas, pero de kilómetros atrás. Las rodillas sangraban, se habían amarrado paños y la sangre atravesaba los paños y dejaba una mancha horrible en la calle, mancha de sangre. Y a medida que se acercaban del santuario, esas personas lloraban y cantaban y clamaban a Dios. Y aquello me impresionó tanto, me dolió el corazón. Esas personas son tan sinceras cuanto yo. Esas personas son tan sinceras como tú. Solo que nosotros tenemos la bendición de que nos llegó la palabra de Dios y entendemos que somos salvos por la gracia, mientras que ellos están queriendo alcanzar la salvación por el dolor, por el sacrificio, por la penitencia. Pero Jesús también contó la historia del hijo perdido. El hijo sabía que estaba perdido, conocía el camino de vuelta para casa, pero le faltaba tomar la decisión. Hay mucha gente, especialmente ahora que el Evangelio es predicado por la radio, que escucha el mensaje, entiende que está perdida, entiende inclusive el plan de la salvación, pero le falta tomar la decisión. No, mañana, no, después, no, el próximo año, no, cuando me jubile, no, cuando me gradúe, no, cuando me case, pero no toma la decisión. Es necesario tomar la decisión porque hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Oh querido, la salvación puede usar, el tema de la salvación puede ser usada por el diablo también para engañarme. Cuando el carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Los apóstoles no le dijeron, tienes que portarte bien para ser salvo. No le dijeron, tienes que dejar de fumar o de usar drogas o de beber para ser salvo. No le dijeron, tienes que guardar el sábado para ser salvo. La vida cristiana involucra guardar el sábado. Si eres un hijo de Dios, no vas a contaminar tu cuerpo con droga, ni con bebida, ni con promiscuidad. Pero la salvación no es por eso. Y sin embargo, mucha gente piensa que tiene que portarse bien para alcanzar la salvación. La respuesta de los apóstoles fue simplemente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer. Pero el enemigo puede venir y seducirte y engañarte y hacerte creer que necesitas hacer algo para alcanzar la salvación,
que la salvación es por la gracia, pero necesitas hacer algo para ayudar a la gracia. Y esa es una mentira completa. Y nosotros a veces somos muy propensos a caer en esa trampa. Por otro lado, cuando el enemigo no puede llevar a depositar la confianza de las personas en el comportamiento, en la conducta, te lleva al otro extremo, de creer que porque eres salvo por la gracia, ya no debes obedecer, ya no tienes que preocuparte con la ley de Dios, que ya no tienes que preocuparte con el sábado, ni con la salud, ni con cuidar el cuerpo. ¿Por qué? Porque eres salvo por la gracia. Y sin embargo, Pablo es claro cuando escribe a los Efesios y les dice que no somos salvos por obra, sino solamente por gracia. ¿Y por qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie piense que le ha ayudado un poquito a Jesús para alcanzar su salvación. Tú y yo no podemos nada, no somos nada. Nuestras buenas obras, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Somos salvos únicamente por la gracia. Pero si hemos sido salvos por la gracia no solo es perdonadora, es transformadora. Al mismo tiempo que Jesucristo te perdona, te transforma, te hace una nueva criatura en Él, en Cristo, para que vivas una vida nueva. Ahora vas a vivir como un príncipe en el reino de Dios. Ya no eres más un pordiosero. Ahora vas a caminar en los caminos de Dios. Vas a hacer la voluntad de Dios, no para ganar un punto para tu salvación, sino porque ya has sido salvo únicamente por la gracia de Cristo. Por eso Pablo dice, no somos salvos por obras, somos salvos únicamente por la gracia de Cristo. Pero enseguida dice, pero hemos sido creados para buenas obras. Las buenas obras tienen lugar en la vida del cristiano, pero no es el papel salvador. Las buenas obras son un resultado de la salvación por la gracia. Cuando el carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo?, la respuesta de Pablo y Silas no fue, no te preocupes, que todos se van a salvar. Y sin embargo, inclusive en la iglesia nuestra, vez por otra aparece alguien predicando que Dios es misericordia, Dios es amor, y que un Dios amoroso jamás dejaría de salvar a sus hijos, por más que ellos hayan rechazado la gracia. A eso le llaman universalismo. Y hay inclusive ministros de esta iglesia saliendo por enseñar eso. Pero será tan difícil entender. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? ¿A los adventistas? No. ¿A los bautistas? No. ¿A los presbiterianos? No. Porque de tal manera amó Dios a los católicos. No. El texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos los seres humanos. Dios nos ama a todos. Seas bueno, seas malo, Dios te ama. Estés completamente hundido en la miseria de esta vida, Dios te ama. Porque de tal manera Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito. Y ahora viene, para que todo aquel que en Él cree. El amor de Dios es para todo el mundo, pero la salvación es únicamente para los que creen. Entonces no puedes salir diciendo que Dios es amor, Dios es misericordia, y va a salvar a todo el mundo. Por eso es que la Biblia es un libro de llamado. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios está llamando, ven, 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 ven. ¿Por qué? Porque si te vas a perder. Por eso es que Él toca la puerta de tu corazón invitándote. Oh querido, ¿cómo eres amado por Dios?
Yo siempre digo que nunca voy a entender, nunca voy a poder explicar el amor de Dios. También sería un atrevimiento. ¿Cómo explicar el amor de Dios? Pero lo predico, lo proclamo, lo enseño, lo digo sin cesar. Pero en las alturas de Puno un hombre viene con una botella de aguardiente en la mano, ebrio, y llega cerca de mí y me dice: pastor, Dios puede amar a todos, pero a mí no. Yo no valgo para nada. Yo soy un hombre malo. Yo gasto todo mi dinero en bebida. Yo golpeo a mi esposa, golpeo a mis hijos. Yo no valgo para nada. ¿Cómo Dios puede amarme? Por favor, no me preguntes cómo Dios puede amarte. Yo no sé cómo Dios puede amarme a mí. Yo solo sé que me ama. Y su amor me constriñe. Su amor me motiva. Su amor me transforma. Su amor me ayuda a caminar en sus caminos. No importa quién eres. No importa cómo vives o cómo has vivido hasta aquí. ¿Qué debes hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora voy a terminar de leer el texto para entrar en la parte final de mi mensaje. El versículo 30 dice: y sacándolos, el carcelero a Pablo y Silas, sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El versículo 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33, y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué final feliz. Sabes, yo tengo el mismo sueño que tú tienes, de ir un día al reino de los cielos. Y cuando esté ahí, me voy a acercar de un ángel y le voy a decir: ¿podrías mostrarme dónde es la casa del carcelero de Filipos? Y seguro que él me va a indicar: es por allá. Y voy a ir y voy a tocar su puerta. Y le voy a decir: mira, solo quería darte un abrazo. ¿Podrías contarme qué es lo que sucedió aquella noche en Filipos? ¿Podrías contarme qué pasó cuando despertaste y viste que las paredes habían caído? ¿Qué entró en tu corazón que quisiste matarte? Yo estoy seguro que en la eternidad tendremos todo el tiempo necesario para que Él me cuente la historia. Y yo le diré: sabes, no te conocía, apenas había leído tu historia en el libro de los Hechos, pero he predicado de ti en tantos lugares del mundo. Y al final de mi mensaje he hecho una invitación para que las personas vengan adelante entregándole la vida a Cristo. Y cientos de personas vinieron, porque tu testimonio, tú no tienes idea de cómo tu testimonio ayudó a miles de personas alrededor del mundo. Oh querido, Dios te ama y ahora llegó tu oportunidad. Ven a Jesucristo. Muchos de ustedes ya han tomado la decisión de bautizarse y han estudiado la Biblia. Y si estaban en el valle de la decisión, en este momento con toda seguridad el Espíritu de Dios está tocando tu corazón y te está diciendo: bautízate. Pero muchos de ustedes están recién conociendo la palabra de Dios y lógicamente no se van a bautizar, porque primero tienen que estudiar la palabra. ¿Recuerdas el texto que dice que Pablo les enseñó la palabra y entonces él y su familia se bautizaron? Yo voy a llamar a la niña que va a cantar, porque mientras ella canta, te voy a pedir que te levantes y vengas. Si quieres bautizarte hoy
o si simplemente quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador y expresarle tu deseo de continuar estudiando la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo, levántate y ven. ¿Quién es la primera persona? Miren, allá está un hombre caminando con fe. Por favor, canta y deja que el Espíritu de Dios te vaya trayendo mientras ella canta. Decisión, y fue bautizado junto con su familia después de estudiar la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, algunos de ustedes están en condiciones de ser bautizados hoy, otros no, necesitan estudiar la palabra de Dios. Pero agradezco a Dios por tu decisión, por haberte levantado y haber venido. Todos nosotros un día tuvimos que tomar esta decisión. Yo la tomé y no me arrepiento. He visto tantas personas en tantos lugares del mundo tomar la decisión y no arrepentirse. A veces yo no hablo el idioma de la persona, él no habla mi idioma, pero la mirada es suficiente para decir la alegría, porque él se entregó a Jesús. Que Dios te bendiga ricamente. Sé muy feliz en la vida cristiana. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, abre las ventanas de los cielos y haz llover lluvias de gracia y lava estas vidas, purifícalas. Acepta la mente, el corazón, el cuerpo que es colocado en tu altar como sacrificio. Oh Señor, cuida de estas personas al estudiar la palabra, al prepararse para el bautismo. Guárdalos en tu amor siempre. Y un día, cuando Cristo venga, danos la alegría de ir con Él al reino de los cielos. En esta tierra, mientras tanto, manténlos firmes, sin caída. Guárdalos en tu amor, defiéndelos, protégelos. Bendice sus manos para que lo que toquen sea también bendecido. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga ricamente. Un abrazo. San Antonio vivió una noche de gala. Más de 500 personas asistieron al preestreno de la película titulada El Regreso. La película trata sobre la vida de un joven que, después de perder a su padre espiritual y mejor amigo en un accidente, sufre con la falta de apoyo y amistad en su iglesia. Al mismo tiempo, encuentra el apoyo de una novia no cristiana. Resultado, abandona la fe y se hunde en el más profundo abismo existencial, de donde le resulta casi imposible salir. El Regreso trata no solamente del drama de un joven para regresar a Cristo, sino también de la realidad de algunas iglesias que en su sinceridad se preocupan más con las formalidades que con las personas. Es también una llamada de atención a los pastores que a diario tienen que escoger entre lo que es urgente y lo que es importante. Mostramos a continuación el testimonio de personas que participaron del preestreno. Mira, uno de los mejores instrumentos de comunicación son las películas. Y yo creo que si queremos llegar al corazón de las personas, a la mente, al corazón del pueblo, tenemos que usar este instrumento. No es fácil, requiere dinero, requiere talento, requiere tiempo, requiere paciencia, en fin. Es un desgaste nervioso terrible, todas las personas involucradas en el trabajo, pero creo que Dios merece que creemos este tipo de instrumentos para terminar la obra y para traer de vuelta, en este caso la película, para traer de vuelta tanta gente linda que está herida, que está sangrando y que está fuera de la iglesia. Y ya me habían invitado, pero pues no venía y ahora me decidí. Es algo maravilloso. Yo podría asegurar de que es una cosa de Dios. Es una inspiración divina porque está enfocando varios puntos de la realidad cristiana. La parte que más me ha tocado es la parte fría de la iglesia.
cómo nos mostramos ante un hermano que sufre. O sea que muchos de la iglesia, muchos no vivimos el cristianismo. Alabamos a Dios, gritamos, le cantamos, ¿no? Pero no le creemos. Soy una de las personas que estoy convencida que ese es uno de los grandes problemas de la iglesia y que siempre lo paro predicando en la iglesia. ¿Qué puedo decir? Me dejó sin palabras, sobre todo después de que se terminó la película, cuando se hizo el llamado y para mi sorpresa, parte de las personas que pasaron, yo no me había dado cuenta que ya no estaban en la iglesia. Alguna vez asistí a darles estudio bíblico, a acompañar a la persona que les dio el estudio bíblico y me llegó mucho. Y me levanté y fui, las abracé y les pedí perdón. Agarré su número de ellas otra vez y casi quiero decir que hice una promesa con Dios y de ver por ellas, de orar por ellas, de llamarles, de darles un ray si necesitan para la iglesia. Y pues le doy gracias a Dios que pudimos ver esa película y que estamos a tiempo todavía para recapacitar y para pensar en esas almas que hemos descuidado por el tiempo que ahora nos consumen todo y nos olvidamos de esas almas que están adoloridas, que están sin Dios y perdidas en el mundo y que alguna vez tuvieron la esperanza en Cristo y que están muriendo poco a poco. Y sé que tenemos que llegar a ellas porque Cristo viene pronto. No pude contener las lágrimas al poder observar el desarrollo de este drama que pinta la realidad de lo que vive un ser humano, de lo que vive un cristiano, las luchas que tiene. Y no solamente pinta la realidad de una persona, sino pinta realidades en la iglesia, actitudes inclusive de cristianos sinceros, pero equivocados en su manera de proceder con sus hijos, con su familia, con el resto de la gente, con el resto de los miembros de la iglesia. Es un mensaje que puede ayudar a nuestra iglesia, a cada uno de nosotros, concientizarnos y sobre todo hacernos entender que solo el amor de Cristo Jesús es capaz de aceptar al ser humano con sus errores, sus fracasos, pero que ese Dios nunca nos va a dejar y nos va a traer de vuelta al redil y nos va a ofrecer la salvación. Yo estoy muy impresionado y creo que esta será una herramienta maravillosa para ser usada en todas partes del mundo. Ojalá que se traduzca a muchos idiomas. O sea, tenemos una iglesia fuera que tenemos que alcanzar. Y este es uno de los métodos que Dios nos ha puesto en las manos. Personalmente me ha impresionado. Indiscutiblemente, lo más rápido posible, esa película tiene que ir a las calles. Ir a las calles, estar a la disponibilidad de todos, para que los hermanos podamos comprarla, llevársela a estos hermanos que conocemos que una vez adoraron con nosotros y hoy no están. Y orar para que el Espíritu del Señor realmente toque sus corazones. Pero a mí me ha impactado, me hizo llorar. Lágrimas salieron de mis ojos y si me tocó a mí, puede tocar a cualquiera, porque el Espíritu Santo realmente toca. Mi primera impresión es la mejor posible, porque es una iniciativa impresionante, ¿no? Tener la coraje de poder hacer algo así. Entonces yo estoy muy tocado, muy emocionado de poder estar acá por primera vez para mirar esta película. Pastor, usted representa la Iglesia Mundial en las comunicaciones, usted es un experto, ha hecho películas, tantos años en producción, en las redes. ¿Cómo la Iglesia podría utilizar esta película en su trabajo misionero? Bueno, yo imaginaba que el contenido de la película era algo así tocante, como es. Entonces mi idea es poder facilitar y trabajar para que podamos tener esta película en todo el mundo. Esta película es una predicación sin pastor. Algunas personas pueden estar disponibles para oír la voz de Dios, mas sin predicación de pastor. Entonces yo creo que es una manera maravillosa de quebrar el hielo. Así que no quiero predicar a ti, mas ven a mi casa aquí para mirarnos una película, ¿entiendes? Entonces este tipo de utilización para mí
es una oportunidad tremenda de poder hablar del amor de Dios para las personas. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que a bondade, como fruto do Espírito Santo, é mais do que simplesmente fazer coisas boas. Para começar, vamos analisar a experiência de Ricardo. Veja, Ricardo era um garoto de uns 7 anos, inquieto como toda criança daquela idade. Era o terror da vizinhança. Num só dia, ele tinha quebrado a janela do vizinho com uma bola, tinha feito cair um pedaço de árvore sobre o carro novo do pai, tinha estragado a pintura nova, tinha derramado refresco no sofá, na poltrona, tinha feito pedaços a lâmpada de cristal no corredor, quando ele tropeçou perseguindo um cachorro para colocá-lo na máquina de lavar. Quer dizer, sua mãe no final do dia, exasperada, gritou: Ricardo, por que você não pode ser bom? Aí Ricardo, chorando, disse para a mãe: Mãe, se eu quebrar uma coisa menos amanhã, eu serei um pouco melhor? A sua mãe não soube o que dizer. Mas eu te pergunto, me diz você, o que é ser bom? O que é ser melhor? É não ser tão ruim como éramos antes? O que é bondade? Tem que ver com a personalidade da gente? Você é bom somente quando você faz coisas, quando não faz coisas erradas? Quanto ou quão bom você tem que ser para não ser ruim? Ou então, quão ruim você tem que ser para não ser bom? Quem sabe o que é ser bom? Você sabe o que é ser bom? Por exemplo, dizemos que uma comida é boa quando está gostosa, em nossa opinião. Embora, para outra pessoa, talvez, essa comida não seja boa. Dizemos que um jogo de futebol está muito bom quando o nosso time está ganhando, mas não é bom para aqueles que estão perdendo. Dizemos que um auto é bom quando não quebra. Dizemos que um livro é bom quando cativa a nossa atenção. Dizemos que tem sido um dia muito bom quando não tem sucedido coisas erradas. Mas apesar de tudo isso, é muito difícil definir o conceito do que é bom. E se você não souber o que é bom, como vai saber o que é bondade? Veja, em nossos dias, muitas pessoas acham que ser bom é algo relativo e significa ser aceitável. Mas para Deus, bom é um conceito absoluto. E não apenas isso, mas a bondade, na opinião de Deus, é algo que você pode alcançar, é uma virtude disponível, é parte da natureza de um Deus soberano e é, portanto, constante. A bondade é um fruto de esses que comumente consideramos assim, ligeiramente, porque o adjetivo bom em nossos dias é tão discutível, e também porque assumimos com frequência os conceitos modernos do relativismo. Mas, querido, é a minha oração que esta lição possa ajudar você a ver exatamente aquilo que Paulo quis dizer quando disse: o fruto do Espírito é a bondade, ou ser bom. A palavra bondade vem do grego agatosune, que significa útil, excelente. Se utiliza para indicar retidão de coração e uma atitude de ajuda às outras pessoas. Esta palavra agatosume se deriva de agatos, que significa ajudar. Quer dizer, a bondade é a disposição permanente de fazer o bem,
de ajudar as outras pessoas, de agir com as outras pessoas de maneira amável, generosa e firme. As pessoas bondosas sentem um grande respeito pelos seus semelhantes e se preocupam pelo bem-estar das outras pessoas. Se alguém está numa situação triste e precisa de ajuda, o bondoso não duvida em oferecer sua ajuda e o faz sem ofender, amorosamente, colocando interesse naquilo que está fazendo. Ser bom, veja, não quer dizer ser suave, sumisso, ingênuo ou sem caráter, como às vezes se crê. Ao contrário, os bons se distinguem por sua forte personalidade. Personalidade que se traduz em inesgotáveis doses de energia e otimismo e se reflete no cálido sorriso e nos sentimentos de confiança, de carinho e respeito que ele transmite para as pessoas que estão a seu alrededor. Vem agora a pergunta: por que devemos ser bons? Simplesmente porque Deus é a fonte da bondade. Ninguém é bom senão Deus, lhe disse Jesus ao jovem rico. Ora, se Deus é bom e nós somos filhos de Deus, é natural que aqueles que vivem em comunhão com a fonte da bondade que Jesus sejam também bons. Pensa um pouco na atitude enérgica de Deus contra o pecado. Veja, se houve pecado, tinha que haver morte. Mas pensa também na atitude bondosa para com o pecador. O pecador arrependido não morre. Cristo morre no lugar dele. Por isso, a maior expressão da bondade divina é o Calvário e aquilo que aconteceu naquela bendita cruz. Vamos agora ao segundo ponto da lição. O conceito de bondade que o ser humano tem é um conceito distorcido. Assim como o conceito do amor. Porque para ser uma pessoa boa, desde o ponto de vista humano, basta fazer uma boa ação. Mas desde o ponto de vista bíblico é muito diferente. Para ser bom não basta fazer coisas boas. E a Bíblia declara, mas ela disse que nenhum ser humano é bom. Isaías diz que desde a cabeça até os pés tudo é chaga podre. Paulo afirma que não há justo nem sequer um, não há quem procure o bem. Mas, querido, nós vivemos em dias quando o pensamento de moda é que o ser humano é bom e que a sociedade é que corrompe o ser humano. E sabe, esta é a famosa teoria naturalista de Rousseau, que defendia a ideia de que todo ser é uma força espiritual eterna que se desenvolve livremente nas ações através das quais o homem pode elevar-se espiritualmente. De estas ideias do liberalismo, basadas no contrato social de Rousseau, do direito natural que propugnavam os ilustres Locke e Montesquieu, e que também afirmava a Revolução Francesa, de tudo isto surgiu a confiança no progresso da razão, as liberdades individuais, a igualdade jurídica, o Estado constitucional, a liberdade econômica, os direitos da maioria, as eleições universais, a distribuição mais justa da renda, enfim. Sem dúvida, o século das luzes, como se chamou aquela época, foi uma etapa aparentemente dourada na história da humanidade. Todas essas coisas eram boas. E então os pensadores diziam, o homem é bom. E hoje se repete a mesma história. Pena que a realidade demonstre todos os dias que a sociedade é corrupta e má. E é assim porque os homens que formamos parte desta sociedade somos corruptos ou corrompíveis.
capazes de cometer os atos mais lindos, mais sublimes, mas ao mesmo tempo as mais monstruosas aberrações. Outro dia, por exemplo, a polícia foi advertida por uma denúncia anônima e então chegou e derrubou a porta de um departamento localizado na parte mais cara de uma grande cidade e encontrou um quadro de sacudir os sentimentos das pessoas mais endurecidas. Uma garotinha de apenas 12 anos, amarrada na área de serviço, tinha os dois braços levantados e atados numa escada de ferro. Os pés da garotinha quase não tocavam o chão. A boca tampada com um pedaço de gasa molhada em pimenta. 8 dos dedos da criança tinham sido quebrados. A maioria das unhas tinham sido arrancadas. O policial que achou disse: eu comecei a tremer tanto que tive dificuldade para desamarrá-la. E veja, este era um policial acostumado a ver cenas de horror. Agora, o que faz deste episódio o extremo da barbaridade é que a autora da violência familiar era a mãe adotiva da filha. Como pode o homem ser bom? Olá, meu amigo. O propósito da lição desta semana é mostrar que somente vivendo em Jesus é possível ter o fruto do Espírito, que é a fé ou a fidelidade. Comecemos falando da diferença que há entre fé e fidelidade. O texto originalmente diz que o fruto do Espírito é fé, não diz fidelidade. Pistis, em grego, é fé. Fidelidade é pistos. Agora, qual é a diferença entre ambas palavras? A fé é confiança em Deus. A fidelidade é o resultado de viver essa vida de confiança em Deus. A vida cristã é mais do que simplesmente ter fé. É preciso que sejamos achados fiéis. A fé é um termo teológico, a fidelidade é um termo ético. O que Paulo está dizendo é que quando estamos cheios do Espírito Santo, começamos a crescer, e ao crescer chegamos a ser pessoas fiéis, cheias de integridade. Aquilo que dizemos que vai acontecer, nós o cumprimos. A fidelidade é o desenvolvimento pessoal que alcançamos na medida em que vamos caminhando com Deus. Provérbios capítulo 20, verso 6, faz uma pergunta retórica que diz assim: muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Fidedigno, fidelidade é lealdade. Uma pessoa fiel ou leal é aquela pessoa que se conserva constante nos seus afetos, ou no cumprimento das suas obrigações, ou na confiança que a pessoa recebe de outra. Fiel é aquela pessoa que não defrauda a confiança que depositam nela. A fidelidade limita com a gratidão, porque a pessoa leal é aquela que tem recebido um bem de outro e não esquece. Infiel é aquele que trai. O ingrato é aquele que esquece o bem que lhe foi dado. A lição apresenta a Deus como exemplo de fidelidade. Salmo 89, 8 diz: ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. O querido Deus é fiel às suas promessas, porque a sua palavra é eterna, não muda jamais. No seu grande amor, Deus tem permanecido fiel desde o princípio.
A fidelidade de Deus é eterna e perfeita. Os salmos falam do imenso amor de Deus para com a gente. Diz o Salmo 36, 5, veja. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens, para além daquilo que alcança seu olhar, mais além do infinito, muito maior do que o universo, é a fidelidade e o amor de Deus por você. Oh, querido, talvez as ingratas experiências que você teve na vida tenham poluído a sua mente, dentro de sua mente o conceito correto de fidelidade. Mas é impossível que Deus deixe de ser fiel. Deus é sempre fiel, apesar dos seus erros. Diz em 2 Timóteo 2,13 o seguinte: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Você percebe o que diz aqui? Deus não pode deixar de ser aquilo que é. Ele não pode deixar de amar você, não importa quão grande seja o teu pecado, a tua falta, o teu erro. O Salmo 89:31 diz: se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. E São Paulo confirma isto em Romanos 3. E daí diz: se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Jamais, nem pensar. Oh, querido, o Senhor permanece fiel ao longo das nossas provações, ao longo dos nossos erros. Ele está sempre fiel, atento a nos ajudar, a nos suster, a nos levantar. Muitas vezes, nos momentos difíceis, quando nos desesperamos e quando duvidamos da fidelidade, da presença de Deus a nosso lado, é aí que a presença de Deus está mais perto. Só que não podemos vê-lo, levados pelo desespero, pela dor às vezes. Diz em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Quer dizer, Deus é fiel à sua promessa de dar-nos força para vencer qualquer situação, enfermidade ou tentação. Também em 2 aos Tessalonicenses 3:3 diz assim: todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. A segunda parte da lição nos leva a analisar os tempos em que vivemos. O tempo do fim será um tempo em que a infidelidade prevalecerá. Jesus mesmo se perguntou: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Oh, querido, vivemos em dias quando a mentira e o engano prevalecem e jamais ninguém confia em ninguém. Como poderia confiar? Veja, numa inofensiva cidade do interior, a noite estava mais escura do que outras vezes. Chovia cântaros. Joaquim e sua esposa retornavam de uma boda. Tinham sido padrinhos e vestiam roupa de gala. Enquanto viajavam, conversavam felizes, lembrando episódios de seu próprio casamento. Os anos tinham passado e eles agora se amavam mais do que nunca. Deus tinha lhes abençoado com 2 filhos preciosos. Mas aquela noite, os filhinhos tinham ficado em casa com uma pessoa para cuidar deles. A conversação animada dos 2 esposos foi interrompida por algo inesperado a essa hora da madrugada. Lá na estrada solitária, tinha um casal em dificuldades pedindo socorro. Aparentemente o veículo deles tinha se quebrado e precisavam de ajuda.
A pesar da chuva, Joaquim e sua esposa decidiram parar e ajudar. Tremendo erro. Em poucos minutos, Joaquim estava morto, com o rosto completamente desfigurado por um tiro de escopeta. E Solange, a esposa, violada, violentada, estuprada, agonizante. Querido, levará tempo para recuperar-se. E os 2 pequenos filhos, agora, estavam órfãos de pai a uma curta idade. E jamais entenderão por que um acto de solidariedade recebeu a morte como retribuição. Os marginais jamais foram descobertos. Agora me diz uma coisa. Você teria valor de parar numa estrada solitária e auxiliar alguém depois de conhecer esta história? Oh, queridos, tempos que vivemos são perigosos. Paulo disse que nos últimos tempos haveriam homens cruéis, aborrecedores do bem, traidores. A traição é tudo o contrário da fidelidade. Todo mundo hoje tem medo de todo mundo. Ninguém mais confia em ninguém. As grandes e pequenas cidades estão cheias de arapucas em cada esquina. Os fortes tiram proveito dos fracos. As metrópoles têm se transformado em verdadeiras selvas. As feras são os próprios seres humanos. Agora, contrário a este quadro triste de infidelidade, de traição, no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, achamos a galeria dos homens e mulheres fiéis. Hebreus 11, nos seus primeiros 22 versos, resume todo o livro. Faz desfilar ante os nossos olhos as 7 varões de fé, desde Abel até José, abarcando mais de 2.300 anos. Abraão está justo no meio e tem 12 versículos que descrevem a sua fé. Uma fé que se relaciona com assuntos da vida diária, como viagens, habitação, crer, esperar, gerar, sacrificar, enfim. Mas, em meio dos versos que relatam a história de Abraão, achamos uma mulher de fé. Achamos a Sara. 7 varões não são suficientes? Sim, mas faltaria o elemento feminino. Os propósitos de Deus não se realizam sem a inclusão da mulher de fé. De modo que Sara também está presente. Todos os homens e mulheres de Hebreus 11 nos provam que quando o ser humano vive em comunhão com Deus, os frutos do Espírito aparecem de maneira natural nessas vidas. Que diferente seria a Bíblia se só nos mostrasse o exemplo divino? Talvez nós teríamos desculpas de dizer que não podemos chegar à perfeição divina porque somos seres humanos. Mas a Bíblia está cheia de seres humanos que, apesar de suas quedas, como no caso de Abraão, por exemplo, se levantaram e continuaram caminhando com Jesus. Isso é o que realmente importa. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que se um cristão vive uma experiência diária de comunhão com Jesus, o fruto do Espírito será um resultado natural. Comecemos analisando Lucas 6:44. Diz assim: porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimiam uvas. Sabe, me impressiona o verbo conhecer. A árvore é conhecida por seu fruto. Em grego, o verbo conhecer é ginosko, que significa mais do que simplesmente conhecer a aparência exterior. Ginosko envolve também o conhecimento dos sentimentos, daquilo que vai por dentro. E Jesus disse que podemos saber qual árvore é
a que temos diante de nós, observando o fruto dessa árvore. Pensemos com mais detalhe nesta ilustração do Senhor Jesus Cristo. Suponhamos que não conhecemos nada acerca de árvores frutais. Jamais vimos um pé de laranja, por exemplo, ou um pé de figo, ou de banano. Não conhecemos nada de fruta, quer dizer, de árvores. Conhecemos a fruta, mas não a árvore. E um dia nos levam a um pomar cheio de árvores frutais e nos pedem que identifiquemos qual é qual. Como saberemos qual é qual se nunca vimos nenhuma árvore frutal? Jesus disse que há uma maneira de saber. Qual é essa maneira? Espera que apareçam os frutos. Porque a árvore se conhece pelo seu fruto. Quando o tempo chegar, o figo vai produzir figo. O banano vai produzir banano. Bom, na vida cristã acontece algo muito parecido com isto. Todo mundo pode dizer que é um cristão, mas a verdade só se pode saber quando apareçam os frutos. Se você é um cristão de verdade, então sua vida vai mostrar o fruto do Espírito. Isto, querido, não falha, mas não falha mesmo. Mas falando de fruto, há um mal-entendido no mundo cristão. Muitos acham que a prova de que você recebeu o Espírito Santo é o fato de que você fala línguas ou não. Mas Jesus não disse isso. Ao contrário, o Senhor Jesus adverte sobre o perigo de confiar em manifestações aparentemente miraculosas, esquecendo-nos daquilo que é fundamental. Veja o que diz São Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Oh querido, o Senhor Jesus quer ensinar-nos a lição de que não basta estar na igreja ou dizer que somos cristãos. Todo mundo pode fazer isso. Mas o que é fundamental é viver em comunhão diária com Jesus e permitir que o fruto do Espírito apareça de maneira natural na experiência. O pensamento central desta primeira parte é que se somos bons porque vivemos em Jesus, faremos obras boas, que são as obras de Jesus. O mais importante é ser e não simplesmente fazer. Porque, querido, com um pouco de esforço, você pode fazer, mas jamais será. Para ser, é preciso nascer de novo, ser feito uma nova criatura. De outro modo, será impossível fazer coisas boas que sejam coisas boas autênticas. Isso é o que Jesus lhe disse a Nicodemos, quando lhe afirmou que aquilo que é nascido da carne é carne, mas aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. A segunda parte da lição desta semana nos mostra a receita para que os frutos do Espírito apareçam em nossa vida. Veja, em São João 15:5, Jesus disse o seguinte: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esta última expressão é fortíssima. Sem mim nada podeis fazer. Oh querido, nada é nada
Em realidade, sem Jesus, a única coisa que podemos fazer é aparentar, falsificar, pintar a fachada por fora, quando o edifício por dentro está caindo aos pedaços. E sabe, esse foi o problema da igreja ao longo da história. O viver apenas da aparência ou para a aparência. Nos tempos de Oséias, por exemplo, o profeta chamou o povo de Deus de bolo que não foi virado. Por quê? Porque estava cozinhado só por um lado, pelo outro estava cru. Bonito por fora, muito fruto, dourado, mas por dentro, massa crua, feia. Já nos tempos de Jesus, ele chamou a sua igreja de sepulcros caiados. Por quê? Por fora, mármore branco, lápidas preciosas, mas por dentro, osso, carne podre. E em nossos dias, Jesus se dirige à igreja da Laodiceia e a chama de igreja morna. Por quê? Tem um lado quente e outro lado frio. O resultado de se misturar água quente com água fria resulta em água morna. Por fora, muitas vezes, parece maravilhosa, mas por dentro é uma igreja fria, como um tímpano. Ah, querido, não te alegres muito. Não diga você, sim, pastor, isso que você está falando é a verdade, a igreja é morna. Antes de pensar assim, eu devo olhar para a minha própria vida e analisar aquilo que eu sou. Os frutos que aparecem na minha vida são frutos do Espírito ou simplesmente frutos do meu próprio esforço? A vida que vivo é uma vida autêntica ou é somente fachada? A única maneira de apresentar frutos autênticos é estar conectado na videira. A videira é Jesus, o tronco é Jesus. Mas aqui entramos num outro ponto difícil. Como é que realmente sabemos se estamos conectados a Jesus, ligados a Jesus? Como é que sabemos se permanecemos em Jesus ou não? Simplesmente porque dizemos que sim, querido? Simplesmente porque vamos à igreja? Ou porque nos portamos bem? Não, meu amigo. Tudo isso é teoria. A única maneira de saber se estamos conectados, ligados ou não a Jesus é se estamos separando todos os dias tempo para orar, para estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Finalmente, tudo se resume a isso. Comunhão com Deus, estar ligado na videira, é passar tempo com Deus.